Sefer, de libros y autores. Es un placer volver a recibir en Radio Sefarad a Gonzalo Simón Rey. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien. Muy bien, seguro que muchos de nuestros oyentes y lectores recuerdan que viniste a presentarnos tu primer libro, La Llamada, hace 4 años. Hace 4 años, sí. Un libro en el que querías reivindicar el legado sutil y generoso de las escuelas de conocimiento místico judío repartidas por toda la península. Un libro en el que aparecían Ibn Ezra, Ibn Gabirol o Maimónides, y que nos hablaba de Lorenzo y también de ti, de tu búsqueda espiritual. Sí, y sobre todo de los personajes y los sabios que habían aparecido en el siglo XIII. Mi primer libro se basa básicamente en el siglo XIII, porque es un siglo del cual se conoce muy poco, pero que fue muy importante. Y sentó las bases para todo el esplendor que luego, lamentablemente, en el siglo XV, que es lo que cuento, que se pierde en España. Claro, y lo cuentas en este libro, nueva novela, Toledo, Jerusalén, que es también una novela histórica, también de transformación espiritual, y no sé si es algo más, Gonzalo. Sí, es una novela que la ha basado en la transformación emocional. Es una novela espiritual, pero de transformación emocional. La protagonista es una chica. Digamos que el primer libro es el viaje del héroe, y este es el viaje de la heroína. Y aquí, en lugar de ser un camino lineal, el que hace Lorenzo, aquí Esther lo que hace es un camino circular por Castilla, que me lo recorro yo caminando. Me voy de Toledo a Ávila, Segovia, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, para meterme en la piel del protagonista. Es que me encanta caminar mientras, digamos, para inspirarme para escribir los libros. Y en este, bueno, pues me hice 800 kilómetros caminando, que es todo que simboliza la transformación emocional de Esther. Entonces ella, digamos, como que en el momento en que aparece el edicto de expulsión, pues tiene que abandonar Toledo y tiene que hacer un peregrinaje primero por Castilla y luego lamentablemente salir de España. Y entonces va a Nápoles, Salónica, Estambul, Constantinopla y Jerusalén y Safed. Claro, termina en Safed porque también hay conexión aquí con la Kabbalah, en este libro. Efectivamente, por ejemplo, hay personajes como Yosef Karo, que era toledano y que es muy importante en el mundo judío y sobre todo en la legislación judía, y otros personajes como Alcábetz también, que también es sefardí, que se asientan en Safed. Entonces, Alcábetz, Yosef Karo y Moisés Cordovero, todos vienen de Sefarad. Y Esther alcanza el amor incondicional. Sí, bueno, en su proceso de transformación emocional pasa desde las fases más negativas, que es básicamente no querer vivir, y luego todo su proceso interno con ayuda de arriba, ¿no? Con ayuda del creador, pues digamos que va pasando por las fases emocionales, pues pasa desde no querer vivir, luego a el miedo, la ira, por todo el sufrimiento que le causa tener que abandonar su hogar, luego el coraje, el valor para tener que irse, y así hasta alcanzar el amor incondicional cuando llega a Jerusalén, bueno, a Israel. Uh-huh. A la tierra de Israel. Sí. ¿Cuántos años te has dedicado a preparar, a investigar para Toledo, Jerusalén? Porque sabemos que eres muy minucioso y muy riguroso en tus investigaciones. He tardado 4 años. 4 años porque primero es el estudiar bien el contexto histórico. Entonces, en este caso, pues, cómo era el siglo XV, la vida de los reyes, por qué aparece la Inquisición, cómo era, en este caso, por ejemplo, cómo era la vida de los conversos, cómo era la vida de los judíos, qué regímenes legales tenían, etc. O sea, estudiar bien el contexto histórico. Y luego estudiar bien el personaje, aparte de hacerme la caminata, luego escribirlo. Ponerte la piel de una chica. Ponerme la piel de una chica, como dicen, digamos, activar el lado femenino, ¿no? Y además hacerla, por decirlo así, también, o sea, vivir cuál es su camino, y también hacer una novela que ayude a la gente que no es solamente novela histórica, es una novela que ayuda a la gente a darle esperanza
para que pueda salir, digamos, para que realice su propia transformación emocional. En este caso es el camino de la heroína, mientras que el primero era el camino del héroe. Entonces, ayudarle, digamos, a tomar decisiones para alcanzar... Básicamente son libros de búsqueda de la libertad. No solo física. No solamente física, sí. ¿Cómo es Esther, tu protagonista? Pues inicialmente es una chica muy fuerte internamente, pero no se lo cree. Entonces tiene que descubrirlo. Es una persona muy espiritual, pero que ella misma se pone... El primer capítulo básicamente es como el alma de Esther decide ponerse una vida muy difícil para hacer todo el aprendizaje espiritual y la transformación emocional. Entonces es una persona muy fuerte, pero que tiene que pasar inicialmente por un drama que es básicamente dejar su hogar y bueno, un montón de cosas que le pasan también, que mejor no las cuento, pero que básicamente tiene que aprender a retomar su poder, ¿no? A no darle el poder a todas las fuerzas que en ese momento querían destruirla. Y querían destruir también a los sefardíes. A los judíos españoles. Incluyes, he visto que hay un documento de Isabel referente a Toledo. O sea, que incorporas esa investigación que has realizado también en este libro, que no se nos olvide, es una novela. Sí, es una novela, sí. O sea, no, por supuesto tiene esa conexión espiritual y de transformación, pero es un libro de esos que empiezas y te engancha. Engancha un montón. De hecho, son 4 años de trabajo y la gente se lo lee en 2 días. Ocurrió con La llamada, pero con este más. Bueno, La llamada, que fue un éxito. Háblanos un poquito, Gonzalo. Lo presentaste en La llamada, el Instituto la verdad Cervantes es que, de Tel Aviv, ¿no? Anu, cuando escribes un libro se abren un montón de puertas maravillosas. Entonces, en este caso, pues una familia judía, ADI ONG, que digamos que lo que quieren es retomar, digamos, el legado sefardí, pues tuvieron la deferencia de invitarme a Jerusalén. Me dejaron un apartamento. Es que el hijo de esta persona pues trabaja en la Embajada de Costa Rica en Israel. Entonces me dejaron una habitación en Jerusalén. Estuve 2 semanas. Él estaba estudiando para ser rabino, entonces viví de cerca lo que es realmente digamos, lo que significa. Y luego me organizaron la presentación en el Instituto Cervantes, que les encantó, en Tel Aviv. Y fue un viaje espectacular. Desde luego. Sí. Porque hablando de viajes, vamos a hablar del tuyo personal. Sí. Te dedicas a finanzas, a banca, y de repente lo dejas todo por escribir sobre los judíos, sobre los judíos de Sefarad. Sí. Básicamente había llegado al éxito de lo que es la vida determinada por la sociedad, ¿no? Estuve trabajando en Kenia, luego me fui a Londres, estuve allí en banca, pero me hice la pregunta que para qué había nacido. Y entonces decidí volverme a España, dejé mi trabajo y me matriculé en filosofía, y ahí es cuando descubrí a los filósofos judíos. Sobre todo Ibn Gabirol, Ibn Ezra, que se estudia menos, filósofos y místicos judíos. Y entonces me di cuenta de la gran riqueza y de lo que... Y entonces dije, tengo que escribir sobre esto. Porque, bueno, de hecho La llamada lo han recomendado en varios institutos. Porque cuando tú te lees un libro de historia de España, en el programa oficial, por lo menos lo que yo estudié, es una línea que dice los judíos fueron expulsados. Entonces, parte también de mi labor entonces lo han recomendado en 2 institutos en Toledo, y entonces los chavales, pues empiezan a saber cómo era la verdadera historia de España. Y entonces parte de mi trabajo es, digamos, sacar a la luz esta historia. Entonces esto es, digamos, adicional, pero parte de mi vida es dedicarme a la investigación, pero también a escribir libros que den esperanza a la gente, poniendo al mundo judío como ejemplo de lo que significa, digamos, esa lucha interna. Bueno, si se puede llamar lucha, más que lucha es esa búsqueda interna
por llegar a la tierra prometida, que está dentro de uno. ¿Y tú eres más Lorenzo o eres más Esther? Pues soy más Lorenzo, la verdad. Pero, a ver, estudiar a fondo a Esther ha sido un ejercicio extraordinario para mí, porque me he metido en las emociones profundas. Cada capítulo, digamos, o cada 2 o 3 capítulos es una emoción profunda y lo que significa y cómo actúa el personaje, digamos, llevado por esa emoción. Una emoción que le ha llegado a mucha gente, Gonzalo, sí, porque ha llegado tu libro a estar en el segundo puesto en la lista de literatura judía de Amazon. Sí, esto la solo semana por delante, pasada. Y teniendo solo por delante a In Rekertes y Sin Destino. Sí. O sea, nada más y nada menos. Sí. Tienes que estar muy, muy orgulloso. Sí, sí. Este libro, bueno, como lo he autoeditado, la verdad que digamos como que por sí mismo está llegando a la gente. Y entonces tengo problemas en la distribución, porque las grandes editoriales, digamos, que tienen copadas los canales de distribución, pero bueno, a través de Amazon y de Google Play, mucha gente lo puede comprar en versión digital y a través de mi página web, gonzalorey.es. Sí, les pondremos todos los... Sí. En esta búsqueda que es para ti, sí. Toledo-Jerusalén, ¿qué es lo que más te ha sorprendido encontrar? Pues mira, ¿Y qué esperabas encontrar? A nivel histórico, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la vida de Abravanel, de la familia Abravanel. Por ejemplo, Isaac, cómo se tiene que venir de Portugal a España porque básicamente le echan, luego le echan de España, comienza de cero en Nápoles y su hija ayuda a los judíos que se iban en barco y que muchos eran secuestrados. Y entonces ella, digamos, que pagó el rescate de muchos judíos. ¿Secuestrados por los piratas? Por los piratas en el Mediterráneo. Y, por ejemplo, muchos que se fueron a Portugal, los hijos de ellos les enviaron a una isla, digamos, porque o les obligaban a convertirse a los padres o básicamente enviaban a los hijos a una isla perdida que básicamente morían ahí. Entonces, también, por ejemplo, la figura de los conversos, cómo Isabel, por ejemplo, cambia con respecto a los judíos, porque primero los judíos ayudan a Isabel y a Fernando en la guerra civil contra Portugal y luego cómo ella va cambiando, porque quiere traer la pureza de sangre, luego la maldad de la Inquisición, la hazaña de la Inquisición, los bulos que hacen como del niño de Sepúlveda. La verdad que luego también la cierta avaricia de Fernando porque dice, si he expulsado a los judíos no tengo que devolver la deuda, incluso me quedo con la deuda que tienen otros sobre... Entonces, bueno, la verdad que el siglo XV es extraordinario en España por todo lo que ocurre y aprender todos estos hechos es algo extraordinario. Luego cómo empiezan de cero en Salónica, en Estambul, cómo le recibe el sultán turco, ¿no? Así que apasionante. Es apasionante, sí, porque no se estudia en los colegios, no se estudia en los institutos. Aquí, y parte de mi trabajo es que salga esto a la luz. ¿Y ya estarás trabajando en el siguiente? No, es que no. ¿Estás descansando? Sí, han sido estás con la promoción también. Sí, bueno, básicamente ahora mismo es que han sido 4 años. Es que escribir un libro es mucha presión interna. Sí. Y cada libro han sido 4 años. La verdad que puedo escribir más libros, pero realmente prefiero escribir a lo mejor 6 o 7, dedicando de 4 años a cada uno y siendo riguroso y también que lleguen a la gente que no ir escribiendo, porque a medida que vas teniendo fama, pues mucha gente te lo está pidiendo. Y entonces, bueno, aguantar también la presión de los lectores, ¿no? O sea, cuando salga. Tengo una cierta idea, pero bueno, ahora de momento... Vale. Gonzalo Simón Rey, si pudiera elegir, ¿se convertiría en un personaje del siglo XIII o del siglo XV? Bueno, a ver, si no lo he sido ya en otra vida, que vete tú a saber. Pero, a ver, el siglo XIII es más... tiene menos drama porque, digamos, el rey Alfonso ayudaba participaba incluso en sacar los libros de conocimiento al mundo. Por ejemplo, salió a la luz el libro de Raziel.
había un ambiente mucho mejor. O sea, fue un siglo extraordinario. Venían todos los libros de conocimiento de Alejandría y estaban las escuelas de conocimiento místico, o sea, que genial. El siglo XV es que tiene mucho drama. Entonces, ¿la respuesta es el siglo XIII? La respuesta es el siglo XIII. ¿Y serías judío? Sí, probablemente sí. Si no judío, anusim, ¿no? Pero vamos, sí, seguro que sí. Gonzalo, ¿qué parte de tu libro te emociona más a ti? Desde Toledo, Jerusalén. ¿O qué frase o qué imagen? Realmente, cuando llegan a Safed, ver cómo el conocimiento que se ha desarrollado en Toledo, de repente en un sitio donde no había nada, comienza a florecer otra vez. O sea, como que se planta una semilla y allí surge un impulso nuevo a la tradición toledana de conocimiento místico que había en España. Es decir, cómo de repente España se cierra las puertas por una decisión de los reyes y se planta una semilla en un sitio donde no había nada y cómo florece durante 100 o 100 y pico años, que luego ya, a partir de ahí ya continúa su transmisión por todo el mundo. Bueno, pues igual que esperamos que se transmita este Toledo-Jerusalén, una novela histórica de transformación emocional. Muchísimas gracias por venir a Radio Sefarad. Un placer. Y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Esperamos el tercero. Sí, dentro de 4 años.